hasta la actualidad, miembro honorario de la Asociación Naturista de Buenos Aires y asesor ad honorem de ERSA en Miami. Así que bueno, le brindamos un fuerte aplauso. Bueno, hola, gracias por haber venido, por haber tomado ese tiempo para escuchar. Bueno, en primer lugar, gracias a la Comisión de Cultura que tuvo la gentileza de invitarme a exponer este libro, esta presentación de este verdadero hijo, este libro, y a la vez también a la editorial Pocket, que fue la única en realidad que le interesó el tema del veganismo, porque el veganismo parecía que cuando yo empecé a escribirlo, todo el mundo quería hablar del tema, pero a nadie le interesó ni siquiera publicarlo, ¿no? Y la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿por qué? ¿Por qué hoy en la sociedad, una sociedad que busca más inclusión, una sociedad que habla de no violencia, no les interesa hablar del veganismo? O sea, cuando es una verdadera cosmovisión que busca la paz, la igualdad, el respeto. Entonces, también gracias a Lucas y a la editorial Pocket por haber confiado en esta propuesta, en esta obra. Bueno, lo más importante que les quiero decir, lo dije recién, el veganismo es respeto, es igualdad y justicia. Ahora voy a desarrollar los conceptos. En segundo lugar, también quiero agradecer, o en tercero, ya no sé, para ir a cuenta, soy abogado, no soy matemático, las ciencias exactas no son muy fuertes, así que por eso no me pidan que haga números. En tercero o en cuarto lugar, por supuesto, los artistas que hicieron estas obras maravillosas que exponen lo que pasa con los demás animales en la sociedad actual. Lo más importante que quiero decir es que no venimos a hablar ni de Hugo Carrión, ni del libro ni de nosotros. Venimos a hablar de los más olvidados, de los más postergados, de los más oprimidos a lo largo de la historia de la humanidad, que son los demás animales. Y cuando digo demás, siempre me tomo el trabajo de aclarar demás animales, porque nosotros también somos animales. Porque si empezamos a decir animales a secas como si nosotros fuéramos algo diferente o no estuviéramos dentro de la escala del reino animal, ahí estamos equivocándonos y cometiendo una falacia. El ser humano es una especie más dentro del reino animal, concretamente Homo sapiens sapiens, o sea, descendemos de los grandes homínidos, no somos una creación que vino en un plato volador y apareció en la Tierra. Entonces hay que reconocernos nuestra afinidad en el reino de la naturaleza con los demás animales. Es muy importante también, yo siempre parto de 3 declaraciones, porque cuando uno habla de veganismo dice, ¿qué imagina una persona cuando habla de veganismo? ¿No? Que es lo que trato de deconstruir y a la vez volver a construir en este libro que se llama Veganismo, la revolución más grande. Trato de hacer entender desde el punto de vista científico, lógico y jurídico por qué nosotros propiciamos un mundo más justo a través de la inclusión de los demás animales en un contrato democrático, en un contrato donde se les reconozcan derechos subjetivos esenciales. ¿Cómo puedo llegar yo a eso para que la gente no interprete que un vegano es un hippie loco que está en la plaza? Porque siempre es el estereotipo. El vegano es un hippie loco que está fumado en una plaza con ideas locas que son impracticables. Bueno, no. Yo soy un abogado, un fiscal, que la mayor parte del tiempo me he visto de traje, con ropa que no es de cuero, obviamente, los zapatos son de plástico, este cinturón también, pero trato de llevar el mensaje. Hay mucha gente que es vegana y no responde a un estereotipo. Hay hippies, hay abogados, hay escritores, hay poetas, hay músicos, hay filósofos, hay de todo en este planeta. Entonces, lo importante es, primero, tratar de entender que los demás animales sienten. Entonces, para eso yo recurro a una declaración. Uno tiene que, esto es muy jurídico, ¿no? Nosotros cuando tenemos que resolver algo, desde el punto de vista de los abogados, o los jueces, o los fiscales, tenemos que recurrir a la lógica. La lógica implica que uno haga un silogismo, es decir, que parta de una serie de premisas y llegue a una conclusión válida. Si las premisas son válidas y uno las va hilvanando lógicamente, va a llegar a una conclusión lógica. Entonces, yo parto de 3 declaraciones. La primera declaración es la declaración muy conocida de conciencia de Cambridge, 7 de julio del 2012. Esa declaración se produce justamente en la Universidad de Cambridge, ante los más prestigiosos neurobiólogos y neurocientíficos del mundo, se reúnen ahí y empiezan a hacer talleres. Y dicen, bueno, en primer lugar, los demás animales sienten, eso ya lo sabemos, el concepto de sintiencia es un concepto viejo, antiguo, ya lo sabemos. Pero hay algo que no podemos callar más. Esta es la parte que me impacta a mí, como lo dicen. Hay una parte que no la podemos callar más al mundo.
¿Y cuál es? Y que los demás animales exhiben estados de conciencia. ¿Qué es que alguien pueda ser consciente? Como ellos lo definen, los neurocientíficos, es la capacidad de reconocerse como algo diferente al resto del mundo y de otros seres. La capacidad de autoidentificarse y de percibir el mundo, autovalorarlo y de esa manera tener experiencias subjetivas. Esa característica la tienen, dicen los especialistas de Cambridge, todos los mamíferos, los peces y hasta los insectos, aves por supuesto también. O sea, cuando yo le pregunté a Philip Lowe, que es el CEO de Neuralink, una de las empresas más grandes, es un neurobiólogo canadiense, que es el redactor de la Declaración de Conciencia de Cambridge, yo le pregunté específicamente, cuando ustedes dicen, ¿qué otros animales más tienen conciencia? Me dijo, todos los peces y todos los insectos. Entonces uno se queda diciendo, tienen conciencia, o sea, no solo que sienten, eso ya lo sabían los budistas en la Vedanta hindú, es antiquísimo que los animales sienten, salvo el periodo del exabrupto cartesiano, donde Descartes dijo que los animales eran una suerte de máquina sofisticada, como una especie de aparato de relojería, y que no podían sentir, y que por eso estaban fuera del mundo de la razón, y que no eran, digamos, equiparados al ser humano. Y esto era similar a lo que toma después Santo Tomás de Aquino, lo recoge y establece un pilar para hacer realmente una construcción que fue la condena a explotación, a perpetuidad de los demás animales. Pero salvo ese periodo, todos coincidían en que los animales sentían. Pero con la Declaración de Conciencia de Cambridge se descubre que también son conscientes. Entonces, primera premisa, los demás animales sienten y son conscientes. Entonces ya no podemos partir de un presupuesto donde uno imagina que lo que pasa en un matadero es una fantasía. Uno creía que, a mí no me pasó, yo no fui siempre vegano, tuve la fantasía de que los animales no sufrían en un matadero. O sea, uno imaginaba que a la vaca le iban cantando una canción, poniéndole un mantra, ¿no?, de Deva Premal, y le encendían un incienso, un saumerio, hasta que finalmente la adormecían y la mataban. No sucede eso. Cuando ustedes acceden a cualquiera de los videos que hay miles de videos, miles de documentales, desde Dominion, Erling, Terrícolas, La verdad sobre los mataderos, Paredes de cristal, hay montones de videos que nos muestran lo que realmente sucede con los demás animales. Entonces, la primera cuestión que uno deja ya como fijada es que los demás animales sienten y son conscientes. Después, en el 2019, frente a esta declaración de conciencia de Cambridge, se reunieron los juristas, o sea, abogados, gente del derecho, en Toulon, en la universidad en Francia. En Toulon ellos dijeron, a ver, ¿qué pasa con esta declaración de conciencia de Cambridge y la legislación? Ustedes se preguntan, ¿qué pasa con las leyes con los animales en los países? No solo en la Argentina, en todos los países, que son cosas, son objetos, son recursos, son instrumentos, no es más que eso. Entonces los animales, frente a esta declaración de conciencia, los juristas tienen que llegar a una conclusión. Entonces dicen, si los animales sienten, son conscientes, pueden experimentar el mundo de forma subjetiva, lo pueden valorar, deciden acercarse a lo que los beneficia y alejarse de lo que los perjudica, quiere decir que tienen intereses subjetivos, intereses en vivir su vida, que para ellos es valorable esa vida, aunque para nadie más lo sea. Entonces, frente a esto dijeron, entonces las leyes son anacrónicas, no están en consonancia con la declaración de conciencia de Cambridge. ¿Cómo le vamos a dar el estatus de cosa de un objeto que obviamente son cosas inanimadas, o sea, obviamente no sintientes, cuando los animales no pertenecen a esta categoría, ni por sentido común ni ontológicamente, en su esencia no son cosas? Entonces, en la declaración de Toulon dicen, frente a la declaración de conciencia de Cambridge, no pueden existir más estos ordenamientos jurídicos, estas normas que sigan diciendo que los animales son cosas. Hay que decosificarlos, hay que darles el estatus de persona jurídica o de personalidad jurídica, porque son sujetos de derecho. Donde hay un interés, hay que protegerlo. Cuando alguien tiene un interés y es un ser que puede sentir y apreciar ese interés, hay que protegerlo, tutelarlo jurídicamente. Entonces aparece esta declaración de Toulon donde dice, hay que eliminar todo tipo de ordenamiento donde diga que los animales son cosas, son sujetos de derecho, o personas de otras especies, o personas no humanas.
como dice muy bien esa obra. Son personas humanas, porque el concepto de persona no se restringe, es una construcción cultural, no es exclusivamente del ser humano. La personalidad es todo ser consciente de sí mismo, sintiente, consciente de sí mismo, que tiene un lenguaje propio, una comunicación, que puede razonar y que puede valorar su vida en forma subjetiva. Entonces, todas esas características las comparten todos los demás animales, no solo el ser humano. Entonces, no hay ningún obstáculo. Mis queridos amigos los abogados saben que nosotros le damos estatus de persona a sociedades que no existen. O sea, no tienen existencia visible. O sea, las personas de existencia ideal o jurídica no existen en la realidad. No hay una sociedad anónima que no le pueda dar la mano. ¿Cómo le va a sociedad anónima? Le invito a tomar un café. No, son construcciones. Entonces, frente a esto, ¿qué obstáculo lógico, jurídico hay para decir que los demás animales son también personas de otras especies? Ninguno. Y para culminar, la tercera declaración, que para mí es muy importante, que se editó el 4 de octubre de 2022 en Montreal, ahí se reunieron no uno o dos veganos, locos, que dijeron, bueno, vamos a decir algo que nos beneficie a nuestros intereses. No, se reunieron más de 500 expertos en filosofía política y moral, en ética, y dijeron, bueno, tenemos la declaración de conciencia de Cambridge, los animales sienten y son conscientes, no pueden ser determinadas cosas, hay que eliminar el estatus de cosas, son personas o personas de otras especies o personas humanas, y a la vez, ¿qué hacemos con todo esto que está pasando? Perfecto, están sintiendo, están experimentando la vida en forma subjetiva y se les está afectando su vida, su libertad y su integridad, que son derechos esenciales básicos. Porque acá, a ver, cuando hablamos del veganismo o los derechos animales, a ver, los veganos no queremos que los demás animales voten, se casen, vayan a un partido de fútbol o vayan a la escuela. No es eso lo que uno busca, como cuando uno pregona los derechos humanos. O sea, ¿cuáles son los derechos humanos esenciales? Vida, libertad, integridad y dignidad. No más que eso. No está en su naturaleza todo lo otro. Entonces, estos expertos dijeron, bueno, muy bien. Frente a estas dos declaraciones, no queda otra que entender que si los demás animales tienen intereses que están siendo frustrados con la explotación de la que están siendo objeto, no queda otra situación que concluir que toda forma de explotación de los demás animales es antiética, es inmoral y tiene que concluir. Ustedes fíjense que no hablé de lo que a mí me parece, no invoqué declaraciones científicas de expertos veganos. Estamos hablando de neurociencia, estamos hablando de la ciencia jurídica, estamos hablando de la ética o la filosofía moral. Entonces, en los tres aspectos, todos concluyen lo mismo, que tiene que haber una conclusión de la explotación animal. Por eso el veganismo es respeto, es igualdad y justicia. ¿Igualdad en qué? ¿En qué somos iguales a los demás animales? Ese es otro tema de los argumentos que también trato en el libro, ¿no? Las falacias. Me dicen, no, pero, momentito. Ustedes no pueden, los veganos, decir que los seres humanos son iguales a los restos de los animales. El ser humano es superior, porque el ser humano pintó la Gioconda, el ser humano hizo la Quinta Sinfonía, el ser humano hizo un cohete a la luna. Perfecto, muy bien. ¿Alguno de ustedes puede construir un cohete a la luna? Yo no puedo. ¿Puede componer la Quinta Sinfonía? Yo no puedo. Sin embargo, este criterio capacitista, es decir, quien tiene más capacidad, más derecho tiene, no funciona en el ordenamiento jurídico ni tampoco en los parámetros éticos. Porque esto choca contra un supuesto que es el caso de los casos marginales, es decir, las personas con capacidad disminuida o un infante. Cuando ponemos a una persona que no tiene capacidad, lo que sería un paciente moral, el que no puede discernir lo que está bien y lo que está mal. Cuando tenemos a una persona con capacidades diferentes, no podemos decir, esta persona no es persona, esta persona no tiene estos derechos. Los incluimos dentro de la sociedad y de este contrato democrático y tienen los mismos derechos que los demás, solo que los tienen que ejercer en muchos casos por representación, con un tutor, un curador. Pero no deja de tener derechos, no deja de ser persona. Entonces, nuevamente, uno tendría que decir, y acá, en estos casos, donde estas personas no tienen estas capacidades que vos estás invocando, estas capacidades que solo por ahí el 1% de la totalidad de la población tiene, estas cualidades tan excepcionales, sin embargo son personas. Y algo más, a nosotros nos gusta ponernos en una carrera con los demás animales en los que nos hace fuerte. Decimos, así, la novena sinfonía,
construir un puente, pero yo les preguntaría a ustedes, ¿qué pasaría si entramos en una competencia con el resto de los animales en fuerza, velocidad, nado, olfato, visión, ecolocalización? ¿Cómo saldría el ser humano en esta competencia? Último. Entonces, cuando nosotros queremos decir que los demás animales son inferiores, ¿inferiores en qué? Bien, dicho esto lo trato acá, hay muchas falacias que son tratadas, que son las que siempre generalmente invoca la sociedad como excusas para decir sigamos explotando a los demás animales. Una es la principal, que es esta, la de el ser humano es superior. La otra es la invocación de la religión, la espiritualidad o algún dogma religioso o filosófico que dice, no, pero el Creador, Dios puso a los animales para que sean sometidos, explotados y que el hombre se sirva de eso. Bueno, hay un capítulo acá, largo, que habla de espiritualidad, filosofía y religión, y yo rebato cada uno de los argumentos en cada una de las filosofías, si se quiere, religiones más importantes de la humanidad, el cristianismo, el budismo, el hinduismo, el jainismo y el islam, donde yo muestro que realmente lo que nos quisieron justificar no es así. Y voy a poner dos ejemplos. Cuando me hablan de, por ejemplo, el mandamiento no matarás, que le habría sido dado a Moisés por la divinidad, no estoy diciendo si existe Dios o no existe Dios, digo lo que dice la Biblia, ¿no? Se le habría dado un mandamiento. El mandamiento principal es el no matarás. En el hebreo clásico significa lo tirzaj. ¿Saben qué significa lo tirzaj? No matarás, involucra cualquier tipo de matanza. Eso lo dice el profesor Rubén Alcalá, que es un experto en lenguaje clásico hebreo, y claramente dice, no significa no matar a ser humano, no tiene una postilla que dice una nota al pie, significa solamente no matar a seres humanos. No matarás se refiere a cualquier clase de matanza, te abstendrás de cualquier clase de matanza. Y algo muy interesante es el personaje principal del cristianismo, que ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo el Nazareno era esenio. Esenio es una secta judía muy importante que eran esencialmente vegetarianos. El esenio perfecto era vegano, nada comía absolutamente, ni se vestía con pieles ni con nada. Y el esenio imperfecto era vegetariano, podía consumir miel, huevos, algún lácteo. Pero el propio primo hermano de Jesús, que era Juan el Bautista, en la Biblia dice que él venía caminando comiendo langosta y miel. Langosta, en realidad, es un concepto, si lo traducció del hebreo, es el fruto de la algarroba, lo que sería hoy la algarroba. O sea, hay muchísimas cosas que no sabemos y que fueron interpretadas. ¿Por qué? Porque en el concilio de Nicea, cuando aparece Constantino, el emperador, que era amante de la carne, el vino y las orgías, dijo, muchachos, la Biblia va a tener esto. Y por supuesto no va a prescindir del consumo de carne. Cuando en los primeros 500 años de cristianismo, todas las sectas religiosas cristianas eran absolutamente veganas o vegetarianas. Cartujos, benedictinos, franciscanos, todos absolutamente prescindían del consumo de animales. No utilizaban los animales y se escapaban de los animales. Hola, ¿qué tal? Bien, fíjense esto, qué interesante. El episodio más grave que uno muestra de violencia de Jesucristo en la Biblia, ¿se acuerdan cuando él se la pudre toda, que rompe todo en las puertas del templo porque había un montón de mercaderes? Había unas mesas llenas de mercaderes y vendían cosas en la puerta del templo. ¿Pero qué es lo que vendían? Vendían animales, estaban en jaulas. Esos animales, según el pensamiento mágico de entonces, era el siguiente. Se sacrificaba ese animal en la Pascua, cuanto más grande era el animal, más grande era el favor que me iba a dar la divinidad a mí. Así funcionaba. Cuando él ve eso, dice, yo no quiero más sacrificio, quiero misericordia, dice Jesucristo. Y a partir de ahí, tira todo eso que está ahí porque quiere liberar a todos los animales. Ese acto de rebeldía de Jesucristo se produce enfrente del matadero más grande de Palestina. Hoy está por salir un documental que se llama Christspiracy, en consonancia con Conspiracy, Cowspiracy, ¿no? La conspiración de las vacas, la conspiración de los peces, la conspiración de Cristo, que acá en nuestro país trabajó mucho Luis Solari, en ese documental, que muestra esto.
que yo ya lo había escrito antes, ¿no? O sea, le gané de mano, lo hizo Lali, o sea, le gané de mano. Yo le regalé el libro y digo, ¿cómo se lo esto? Bueno, yo lo había escrito. Bueno, un poco es en el libro El Arca de Noé, de Monseñor Canziani, que era un monseñor de la Iglesia Católica, explica claramente todo esto. Entonces, ese argumento, si quieren cito más cosas, así pinta la secta. Génesis 1, 20, 28, donde se le había sido dado a Adán el dominio sobre la tierra y sobre los animales. Es mentira, la interpretación no es dominio, sino señorío, custodia, protección. Es decir, si uno tiene que proteger, yo tengo que proteger a mi hijo que está aquí presente, no me lo voy a comer. Tengo el deber de custodia, tengo el deber de protección, no el deber de comérmelo. Ese fue el verdadero sentido de esa enseñanza. Bueno, como todo esto está hablado acá en extenso en la parte de religión, espiritualidad y demás. Otra parte que también me interesa mucho es hablar de, que también está plasmado en el libro, es el tema de la vegefobia o veganfobia, que esto es la idea de la discriminación hacia los veganos y a los vegetarianos. Ustedes se preguntarán, ¿pero realmente me importa a mí que me discriminen? ¿Realmente quiero que me respeten a mí? Es una buena pregunta. ¿Qué tal? Y la verdad que esa pregunta se puede responder de la siguiente manera. Cuando alguien se burla del vegano, que comete un asado, ¿no? A veces tienden a burlarse en cierta manera también de esta decisión empática, de esa decisión ética de vida. En realidad no se están burlando de nosotros. Yo no quiero que me respeten a mí, yo quiero que respeten a los animales. Entonces, cuando se están burlando, en esencia, de esta huella que deja en la sociedad, el maltrato y la explotación de los demás animales, en realidad se están burlando del sufrimiento de los animales. Y esto es muy importante decirlo, porque la persona prefiere burlarse, reírse del vegano, que afrontar que en realidad es cómplice de un sistema aberrante que ocasiona la muerte de billones de animales por año, la pauperización de los países del tercer mundo y la destrucción del planeta. Digo esto porque también, que quede claro, el veganismo es una cosmovisión ética que rechaza la explotación de los demás animales para alimentación, vestimenta, divertimento, experimentación, transporte o lo que sea. ¿Está claro? Ya lo dije, el veganismo es eso. Pero es necesario que nosotros también aboguemos porque existe un planeta. Porque cuando llegue la liberación animal, digo, bueno, finalmente lo conseguimos, los animales están en libertad, logramos la abolición, no hay planeta. 30, 40, 50 años los científicos dicen que el planeta va a desaparecer. Lo dicen científicos que no son veganos. Hablan de una migración masiva a dietas basadas en plantas o vegetales, porque es insustentable el modelo de cría intensiva de ganado. ¿Ustedes saben cuánto hace falta para producir 1 kilo de carne? 15.000 litros de agua, un recurso no renovable, y 28 kilos de granos de forraje, que la misma FAO, que es la Agencia para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, no un organismo vegano, es un organismo de las Naciones Unidas, dice que si uno volcara esos 28 kilos de grano que cada kilo de carne requiere para producirse, lo volcara a la alimentación humana, le podríamos dar de comer a la totalidad de la población de la Tierra 2 veces. O sea, se acabaría el hambre mundial. Por eso yo afirmo acá que el veganismo es la revolución más grande. La cría intensiva de ganado genera entre un 26 y 33% de la huella del cambio climático, huella de carbono. Está contaminando el medio ambiente, está destrozando el planeta, está arrasando biodiversidad, está arrasando los bosques, porque todo se quema y se arrasa para plantar soja para dar de comer a los animales, soja, maíz, trigo. Esos animales que luego son masacrados, que ya dije, son seres sintientes y conscientes, y que saben cuánta gente come de esa carne, porque uno imagina, bueno, le damos de comer a todo el mundo, ¿no? El 10% de la población mundial se alimenta de esa carne. El 70% de las tierras cultivadas están ahí solo para plantar en forma intensiva soja transgénica y, por supuesto, maíz para darle de comer a los animales. Estos animales que luego terminan en un matadero y son sintientes y conscientes. Entonces, cuando uno se pregunta qué es el veganismo, también impacta, porque es una cosmovisión ética, porque tiene necesariamente que impactar en las demás ciencias, en la salud, en la economía, en el medio ambiente y, por supuesto, en la ciencia jurídica. Por eso yo hablo de veganismo jurídico. Por eso hablo de un imperativo donde lo que manda es el veganismo. Primero uno mira
tiene unos ojos en la cual uno rechaza espontáneamente la explotación de los demás animales. Y luego, cuando lo lleva a la ciencia, encuentra que tiene respaldo en todas las ciencias. En definitiva, también tiene una parte, un artículo, un verdadero capítulo, también te habla del medio ambiente, lo que pasa con la cría intensiva del ganado, lo que estoy hablando ahora, lo que pasa con el agua, con los ríos, mares y aguas subterráneas y la eutrofización. La eutrofización, ¿saben qué es? Es lo que sucede con las aguas cuando se llenan de algas, y eso es producto de los fertilizantes nitrogenados. Esto es que cuando las capas más superiores de las aguas se llenan de algas, la luz solar no puede entrar y no se genera el primer ciclo o eslabón de la vida en las aguas, en los ríos, en los mares. Se acaba la vida en el mar, se acaba la vida en los lagos, en los ríos. Y todo esto obviamente va a impactar a lo largo y a lo ancho de todo el planeta, extinguiendo todo tipo de vida. Y cuando se acabe la vida, no habrá lugar donde vivir. Entonces, por eso es muy importante reconocer que lo que el veganismo busca es, en esencia, este respeto, esta igualdad, esta justicia, que se acabe la explotación de los demás animales, pero necesariamente va a lograr un cambio en la redistribución de la riqueza, va a generar un cambio en la economía, va a generar un cambio en lo que es el cuidado del medio ambiente. Pero también es muy importante, es una parte que yo trato de decirlo en el libro, que es de alguna manera explicar que nosotros no tenemos que hacer un prohibicionismo. No podemos decir hoy, de aquí a mañana, supongamos que yo lograra ser presidente de la República Argentina. No quiero, pero pongámosle. Y bueno, a partir de ahora vamos a sacar una ley, se prohíben los mataderos, se prohíben las carnicerías, se prohíben los frigoríficos. No funciona así. Ya sabemos lo que pasa. Sabemos lo que pasó con el alcohol, sabemos lo que pasa con las drogas. El prohibicionismo genera un efecto de rebote, no funciona de esa manera. Nadie acepta una ley si el paradigma cultural no está inserto en la sociedad. Uno tiene que generar primero campañas de concientización, esto que estamos haciendo acá, el debate, la charla, la discusión, la exponer argumentos científicos, evidencia científica. Y una vez que uno logra exponer esta evidencia y lograr que la gente comprenda qué es lo que lo propicia, se puede generar lo que se llama un nuevo paradigma sociocultural. El paradigma es un conjunto de ideología, de ideas que tienen validez en un tiempo determinado, en un lugar determinado, y que la mayoría de la sociedad la consensúa, o sea, la acepta. Mientras ese paradigma no cambie, uno no puede imponer leyes diferentes. Entonces, es crucial que en primer lugar exista un nuevo paradigma cultural o sociocultural, que es el que nosotros vamos a propiciar, y luego, cuando esto sea aceptado masivamente, cambie este paradigma de los derechos de los animales, entender estas evidencias científicas que nos llevan a otra conclusión que entender que los demás animales son sintientes y conscientes, que experimentan la vida de forma subjetiva y que por lo tanto son acreedores de derechos subjetivos esenciales de no interferencia, vida, libertad, integridad y dignidad. Quieren más cortito, vida y libertad, que es lo único que tienen y es lo único que le arrebatamos. Cuando esto suceda, vamos a dejar de vivir la indignidad. Mientras tanto, no va a haber dignidad para nadie. Porque nosotros tenemos un imperativo moral hacia otras generaciones. Hablamos de inclusión, como dije al principio, hablamos de contrato democrático. Nada de eso sucede y creo que no hay nada más inclusivo que incorporar a todas las especies. El contractualismo, que también es una parte del libro que habla de las posturas éticas en lo que tiene que ver con los derechos de los animales. Hablo del utilitarismo, el bienestarismo, la deontología. Cuando hablo del contractualismo me gusta la idea. ¿Qué es el contractualismo? ¿Vieron del contrato social? Es decir, cuando una sociedad se tiene que formar, se ponen de acuerdo para generar un contrato social, los integrantes de la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que prima en esto? El velo de la ignorancia. ¿Qué significa esto? Atención. El velo de la ignorancia es que cuando se va a formar la sociedad, lo importante es que yo no me pongo a mirar ni el sexo, ni la edad, ni el origen racial, ni el origen religioso, ni las preferencias sexuales, ni ideológicas. Yo me abstengo de todas esas cuestiones que no son esenciales en un ser humano y contrato, o el contacto social. ¿Cuál sería el problema aplicado a los derechos de los animales de incluir la especie? Ninguno. Yo no me fijo tampoco en la especie. Todos tenemos derechos a las mismas, estos elementos subjetivos que son tutelados por el ordenamiento jurídico. Vida, libertad, integridad y dignidad. No más que eso. Esto va a suceder, no sé si lo veremos nosotros, pero nosotros estamos generando un nuevo paradigma con lo que estamos mencionando. Y por último les quiero dejar
que también creo que lo hice concibiendo este libro como un manual para el vegano. Los veganos a veces están solos, estamos solos, y a veces no sabemos qué responder frente a los ataques, o no sabemos cómo llevar una palabra, o de aliento, o de herramienta de defensa de los demás animales. Y en cierta manera lo concebí también este libro como un manual para poder que todos los veganos podamos defendernos en todos los órdenes, y que cada falacia que enarbolen contra nosotros o contra el veganismo tenga una respuesta. Los voy a dejar con una parte, quiero leer esto que escribí, que me parece que es el cierre. Después, si quieren, charlamos o hacemos preguntas. Quiero sugerir que el veganismo es una verdadera revolución, la más grande de la humanidad. Es la soberanía de nuestros cuerpos, la independencia de las ataduras económicas de las grandes corporaciones, de la industria alimentaria y de la salud, que solo pretenden mantenernos irremediablemente e indefinidamente enfermos. Es la sanación de nuestro planeta y es, fundamentalmente, la libertad de nuestros hermanos animales no humanos, quienes carecen de voz para luchar, pero no para sufrir, que son nuestro espejo como sociedad y nos devuelven siempre la misma imagen: violencia. Por eso el veganismo, al buscar la liberación de los animales no humanos, alcanza la liberación total, porque marcará el fin de las divisiones, de los odios y de los egos, un bien común, una vida plena, con la máxima felicidad para todos los seres. Muchas gracias. Bueno, si me quieren hacer alguna pregunta, soy todo oídos para charlar de otro orden de ideas. Acá está el puesto, el stand de la editorial Pocket para el que quiera adquirir el libro, está ahí, lo pueden adquirir.